Reanudamos la audiencia. Doctor, tenía la palabra para la réplica. Sí, doctor, entonces le doy la palabra para la réplica. Bien. Las partes se están escuchando bien, señor Aguilera, ¿usted escucha? Buen día, su señoría. Doctor Toranzo, no lo escucho. No lo escucho. ¿Estará prendido el...? ¿Ahora me escucha? Ahí está, ahí se escucha bien. Gracias. Bien, señora Ríos, ¿logra escuchar al fiscal? Señora Ríos, ¿me escucha? No sé si el doctor Patti me escucha y la doctora Bernier me escucha. Sí, el doctor Patti sí, la doctora Bernier. Sí, hola, buenos días. Sí, Buen día. Faltaría verificar entonces que esté escuchando la señora Ríos. Por lo que me había comentado, muy buenos días a todas las partes, Buen día, Presidente, doctor. perdón. Por lo que me había comentado la señora Ríos, estaba desde su casa con el teléfono de ella y tenía poca señal, pero aquí le mando un mensaje para ver si escucha bien. Bueno, verifiquemos. Si el doctor Patti consiente que no esté presente, esta fiscalía no tiene inconveniente. Sí, no habría problema de mi parte, simplemente quiero cerciorarme que escuche bien, tal vez. Ahí me confirma que se escucha bien. Bien. Por favor, les pido al doctor Patti y a la doctora Bernier que apaguen, que apaguen el... Gracias. Bueno, ahora sí entonces, doctor. Sí, bueno, señora Presidenta, buen día a los tribunales, buen día a todas las partes, buen día a los causantes. En principio, esta Fiscalía va a hacer réplica solamente de la parte novedosa de los alegatos concretamente planteados por las defensas, en razón de que la evaluación probatoria ya fue conformada en el contradictorio, tanto en la acusación como en la defensa, sobre la interpretación y validez de la prueba. Consecuentemente, voy a tratar de plantear esta contrarréplica en 3 puntos básicos que desarrolló justamente la contestación de la defensa. Uno, la nulidad del acta de procedimiento. Justamente en esa nulidad plantearon 2 situaciones. Por un lado, la defensa solicitó la nulidad total del acta de procedimiento y con posterioridad plantearon de que tendría la tacha respecto de las manifestaciones de la señora Ríos. El segundo punto, planteado concretamente ya por la defensa de la señora Ríos, estuvo dado justamente a un planteo de atipicidad, atipicidad por comprensión de la conducta dentro de la norma jurídica y atipicidad por ausencia de dolo. Y el tercer planteo concretamente está dado respecto a la propuesta de una figura distinta de la planteada por este Ministerio Público que constituye el orden de la tentativa. Iniciando por el planteo justamente central, o en el que ambas defensas habrían acordado, o por lo menos planteado en principios generales de manera similar, que es la nulidad. Lo primero que quiero plantear es justamente que esta es una reedición de planteos
que concretamente ya se han hecho ante otros jueces que han intervenido en el legajo. Se hizo inicialmente ante el juez de garantía, oportunamente se hizo ante el juez de control de acusación. En ambos planteos y con la situación convocada en el día de hoy, el argumento es similar, no tiene mayor variación, si bien puede en las nulidades absolutas puede no haber un principio de preclusión respecto del tratamiento. Lo cierto es que se espera que la reformulación vaya superando concretamente las resoluciones del magistrado anterior, que no fueron ni siquiera motivo de revisión. Es decir, que la argumentación por parte del magistrado interviniente fue aceptado por la defensa, no tuvo orden de revisión sobre este aspecto, sobre estas excepciones, y hoy replanteamos con la misma argumentación buscando concretamente un nuevo criterio a los fines de establecer una validez de la situación. En esa enumeración de fundamentos que concretamente ha hecho la defensa, ha planteado de que este Ministerio Público se ha manifestado con falsedad, que no ha sido objetivo, que concretamente no ha tenido en cuenta el orden probatorio ni la situación y que ha tergiversado o parcializado la prueba. Lo primero que quiero plantear es que el primer fundamento esencial de la nulidad, ya una vez superada esta reedición y si en caso de que vuestra señoría entienda de que debemos nuevamente analizarla, es la espontaneidad. Es decir, lo primero que se fundó es si existía espontaneidad conforme a los dichos de la señora Ríos. Y para eso lo que se hizo es alterar las circunstancias, no solo fácticas de cómo sucedieron en un orden de una fundamentación virtual o por lo menos aparente, sino que también se alteró el orden del tiempo, es decir, no solo se alteraron las circunstancias para fundamentar fácticas que hacen al modo y a las circunstancias y cómo hicieron la situación, sino que deliberadamente la defensa ha omitido cuando los sucesos tenían una situación de tiempo. Y me voy a remitir primero a esa situación para después desmenuzar los otros planteos que estaba realizando. El doctor Patti se preguntó si este procedimiento se hizo respetando todas las garantías constitucionales. Esta Fiscalía está convencida de que sí, que se ha respetado todas las garantías constitucionales según los momentos en los que fueron sucediendo. El acta de procedimiento da cuenta de tres momentos. El primer momento es cuando empieza el procedimiento y manifiesta el acta de procedimiento, si bien ya las actas no tienen el valor probatorio que tenían en el Código Mixto, sino que esto se debe reconstruir en la audiencia por medio de los testigos, pero a los fines de establecer un hilo de acción conforme lo planteara la defensa. El primer momento es cuando Ríos manifiesta por qué está ahí. Esta encomienda no es mía, me mandaron a buscarla, es de propiedad del Rengo Aguilera, estoy amenazada, concretamente yo la tengo que llevar luego a un lugar. Esto que en una de las defensas se llegó a decir que nosotros inventamos que la señora Recabarren dijo eso. Expresamente dice la señora Recabarren que ella dijo que era del Rengo Aguilera. Expresamente dice de que el teléfono sonaba y sonaba y ella le decía de que era de su expareja porque concretamente estaba vinculado a la encomienda que debía hacer. Expresamente la señora Recabarren dice de que se le hizo conocer los derechos. Pero me voy a remitir solamente al orden fáctico y después a los derechos constitucionales. A partir de allí, y así lo dice el acta, lo que se hace es poner en conocimiento del Ministerio Público de lo expresado por la señora Ríos. El segundo momento,
¿Cómo se pone en conocimiento? Y así lo dice el acta, y así se dejó constancia, y así lo dijeron los testigos del procedimiento. Se habló con el auxiliar fiscal, se lo puso en conocimiento. Mire, señor auxiliar fiscal, acá la señora Río expresó estas circunstancias. Y allí viene el tercer momento. ¿Qué es lo que se planteó ante eso que había sido manifestado espontáneamente? La espontaneidad no se mide, no es que si uno pudiese seguir paso en la espontaneidad. Ante el hecho, la señora Río lo que empezó es hablar concretamente cómo pueden hacer un paso antes, un paso después los gendarmes. Justamente eso perdería la espontaneidad, es decir, no, mire, vamos a seguir los pasos. La mujer manifestó sobre esa situación y así lo dijeron los testigos. Y el tercer paso fue incorporarla a la señora Río a lo que se llama el Instituto del Imputado Colaborador. A partir de allí, tanto la jurisprudencia fijada en Cabral, Minaglia y los fallos de Yambay, y todos plantean de que la espontaneidad desaparece en una situación de que se demuestre coacción. Por lo menos que se denuncie coacción o que haya un contexto. Lo que dice justamente Minaglia dice, mire, no podemos correr el riesgo. Si hay duda de dónde se produjo esas declaraciones, debemos estar a que posiblemente haya un riesgo de coacción. Y establecen pautas de coacción. Dice, verificar si es que fue sometida a premios por el orden médico, en este caso no hay. Verificar si se ha hecho a solas con parte del personal preventor, porque en el caso Minaglia iban en el auto ya el detenido con la fuerza de seguridad y supuestamente la fuerza de seguridad en el auto le contó. Tampoco sucedió acá nunca. La señora Río estuvo sola, siempre estuvo en presencia de los testigos. Tampoco hay denuncia de ella de que haya sido coaccionada, ni que haya sido determinada en esa situación. Pero, volviendo al tercer momento, se la tenía que incorporar al imputado colaborador. ¿Cuáles son los pasos que rige la ley? Los pasos que dice la ley, y es lo que el auxiliar fiscal instruyó a Gendarmería, es que se le haga conocer cuál es el articulado y se le explique cuáles son la información que puede dar. Si está comprometido otro sujeto, que tiene que tener una jerarquía igual o superior, que se pueda secuestrar concretamente estupefaciente. Eso dice la ley, ese es el derecho que ella tiene de que se le haga conocer concretamente esa situación de qué es lo que se requiere para ser imputado colaborador. Pero todos dijeron, y le dijo que diga la verdad, como si fuese un orden de coacción. Es un derecho, es un derecho. Yo a veces entiendo el esfuerzo de la defensa, pero debemos plantearnos, ¿saben por qué es un derecho? Porque no es como dice el doctor Patti, ya de por sí no es como dice el doctor Patti. El doctor Patti llegó a decir que el derecho constitucional de cada uno de los causantes es que tiene derecho a mentir. Eso no surge en ningún lugar del código. Tiene derecho a guardar silencio. No puede la norma jurídica darle la facultad de mentir. Pero acá no estábamos discutiendo ni siquiera si podía mentir, estábamos discutiendo si podía ser imputado colaborador. Nuestra regla principal en el orden jurídico es que puede guardar silencio y si miente podrá ser valorado como su comportamiento procesal, pero no siempre. En este caso preciso, la declaración como imputado colaborador tiene una categoría legal especial. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 276 bis del Código Penal dice que el imputado colaborador que dé datos
maliciosos o concretamente inexactos, podrá ser pasible de otro delito y tiene una pena de 4 a 10 años de prisión, por lo que es un derecho que hay que hacerle conocer a la señora antes de que declare. Mire, se tiene que manifestar con verdad, porque esta declaración es calificada, no es una indagatoria, no, en modo alguno tiene una indagatoria, no es una testimonial. ¿Por qué? Porque no tiene juramento de verdad, pero sí está muy cerca de ser una testimonial, porque se debe expedir bajo verdad, caso contrario va a ser imputado de un delito. Y eso hay que hacerle conocer al imputado. Es una regla establecida dentro del procedimiento. Cuando se hace conocer al imputado y concretamente se le hace conocer de que puede ser imputado colaborador y que puede tener un beneficio en el orden de la pena, hay que hacerle conocer también qué pasa si es que él se expide de forma maliciosa y falsa. Hay que hacérselo conocer, porque evidentemente si la defensa no conoce este tipo penal, mucho menos lo va a conocer una persona común, y es obligación nuestra hacerle conocer de que puede ser pasible de un delito penal. Y acá se explican todas las preguntas. Vieron cuál era el interrogatorio coercitivo que planteaban tanto una y otra defensa. Dice que se le dijo, tiene que contar la verdad, que si no cuenta la verdad se va a perjudicar. Sí, y así lo dice la ley. Si no cuenta la verdad va a ser... Sí, que tiene que contar quién más estaba involucrado. Así lo dice el artículo. Justamente la exigencia para ser imputado colaborador es que no puedo contar otro hecho ajeno. Tengo que contar un hecho relacionado al orden. Puedo contar los que están por debajo y tener esa exención de culpabilidad y ese beneficio contando lo inferior. No, la ley dice que tiene que ser igual o superior en la organización y en la estructura del orden criminal. Y eso es lo que explica las preguntas. Ahora, ¿qué hace la defensa del señor Aguilera? Pone la espontaneidad después de esa situación. La espontaneidad sucedió antes. Y van a ver que es así. Porque inmediatamente el derecho siguiente y un recaudo siguiente para ser imputado colaborador es que eso no se puede hacer entre el Ministerio Público y el imputado, sino tiene el consentimiento de la defensa. Y ahí se le hace saber, señora, usted puede nombrar un abogado defensor particular o un defensor oficial. Y ella dice, a pesar de que el doctor Patti dice que nosotros tendríamos que haberla obligado a tener un defensor oficial, no tenemos por qué obligar, es su derecho. Ella dice, yo tengo un abogado que es amigo. Para la doctora Bernier, llega el absurdo de decir, no era abogado porque lo trató de gordo, era un amigo. ¿No se puede tener amigo abogado? ¿O los abogados no tienen amigos? El hecho de que lo haya tratado de gordo hay que excluirlo como asesor jurídico. Evidentemente que lo haya tratado de gordo cuando empezó, da cuenta de que tenía una intimidad, una confianza, estaba recurriendo a alguien de su ámbito. Y acá viene la tergiversación deliberada de la defensa, y justificable en la defensa de Aguilera, pero no justificable en la defensa de Ríos. Ese momento en que ella decide ser imputado colaborador hace de que todo su aporte posterior sea en un incidente separado a este. Se abre un incidente separado. En ese incidente existe una guía, es decir, una guía de tarea, y ese incidente queda registrado en hora, tiempo, lugar y lo que se produjo. Y dijeron, el asesoramiento fue solamente por teléfono de una persona que ni siquiera conocía la causa. Mentira. En ese incidente yo no puedo, por prohibición legal, contar
¿Qué declaró después? Porque esa declaración es posterior, no tiene nada que ver con la espontaneidad. La señora Ríos además declaró, precisó, profundizó otra declaración, que no la podemos traer a juicio y oportunamente le voy a contar por qué. Pero en ese plan de situaciones está registrado de que se habló con el abogado Gobillo, o como se quiera, es con W, entonces la doctora Benier le dice Gobillo, nosotros le decimos Gubillo porque es W, es más, está deletreado su apellido. Se habló en 2 oportunidades con él. Pero no es una expresión que nosotros digamos, se habló en 2 oportunidades y lo registramos. Está grabado. Está grabado, está subido al legajo, lo conoce el doctor Patti, que se le informó, que se le dijo, para que él pudiese hablar con su clienta y pudiese asesorar qué elementos se tenía. Con posterioridad a eso también hay una grabación del doctor Gobillo diciendo de que él asentía que era un momento útil para hacer la declaración. También lo sabe el doctor Patti. Hay una declaración de la señora Ríos con el auxiliar fiscal contando y profundizando esa situación. También lo sabe el señor Patti, porque está grabada. La pidió, está registrado en el legajo. Yo no puedo hablar del contenido, pero una vez que la defensa tergiversó los hechos, tergiversó las constancias, tergiversó el legajo, tengo que por lo menos plantear qué es lo que sucedió. Esa declaración, y si alguna prueba cabe o necesita el tribunal, esa declaración motivó un pedido de audiencia en el se ve el legajo, pedido de audiencia de homologación del acuerdo. La señora Ríos hasta ese momento había tenido sucesivas defensas. Quien se presenta ante esa audiencia y dice no vamos a consentir la audiencia es el doctor Patti. Conocido, interiorizado de todo lo que había en ese incidente, dice no vamos a homologar. Resultaba extraño que la defensa de un imputado renunciara a un beneficio. Bueno, él entendía que la defensa no debía ir por el resultado de lo manifestado, sino porque consideraba de que concretamente había violaciones de garantía sobre la espontaneidad, sobre la declaración anterior, no sobre esta declaración. Pero si cabe alguna duda, cuando declaró la señora Ríos acá, la señora Ríos dijo, sí, después de hablar con el abogado, hablé con una persona, que no me acuerdo el nombre, era justamente el doctor Mirabella. Y es donde se grabó y se puso, y ahí yo le conté, para que vean que esa declaración a la que ellos quieren tornar como insuficiente en el orden del acompañamiento de su defensa, existió y no es motivo de este proceso. Por decisión propiamente de la defensa y la decisión de la señora Ríos. A partir de que se le hace... Y eso se vuelca en el acta. Por eso es que cuando yo digo que es justificable en la defensa de Aguilera, la defensa de Aguilera puede decir, yo nunca vi el legajo del arrepentido. Y es cierto, porque el legajo del arrepentido solamente lo puede acceder el imputado. ¿Y por qué lo menciono que existe? Porque justamente lo hizo la defensa. Hizo durante todo el proceso preguntas sobre eso. Mencionó sobre el tema de que la señora Ríos es arrepentida. Y a esa declaración fueron a analizarla. Cuando esa declaración no se planteó. Por eso es que seguimos con la espontaneidad de lo que dijo al principio. Todo lo que fue el abogado defensor, las preguntas donde se le dijo a quién debía decirlo, supuestamente. Todo eso que hicieron en un halo de inducción, vino acá la señora Ríos y dijo, miren, yo fui la que decidí, llegado el caso, si le creemos a la señora Ríos, como ellos manifiesta, yo fui la que decidí decirle a Aguilera. ¿Por qué? Porque como ella estaba preso, hace poco había tenido un inconveniente, pensé que no le iba a afectar muy mucho.
algún momento dijo que los gendarmes lo indujeron, que la coaccionaron, denunció, no, dijo que estaba en shock, y sí, estaba en shock, pero los gendarmes no saben sacar de shock a la gente. Los gendarmes lo que tienen que hacer es cumplir a rajatabla las exigencias que establece la norma. Y así lo hicieron. Fueron respetuosos y fueron marcando cada uno de los hechos direccionados por la unidad fiscal. Por eso es que si yo traigo la espontaneidad y la pongo después de la conversación del doctor Gubillo, es falso, es irreal, es ilógico, porque no sucedieron los hechos así. Por eso es que alterar no solo lo que se dice, sino en el tiempo en el que se dice, posiblemente permita hacer esta fundamentación aparente de una supuesta violación a las garantías constitucionales. Pero si vamos al orden fáctico, al orden de la circunstancia, la espontaneidad, los testigos y Recabarren fue contundente y que le habían dicho los derechos. No solo eso, lo quieren a Fayad, le preguntan tantas veces, dice, pero ¿conocieron los derechos? Le hicieron, sí, le dijeron que tenía derecho a permanecer callada. Expresamente lo dice Fayad. Después construyen una situación que dice, no sabe si le dijeron o no. ¿Por qué? Porque le preguntan, ¿usted escuchó decir que todo lo que ella diga puede ser utilizado en su contra? Y la mujer dice, no me acuerdo si dijo eso. Si le hubiesen preguntado, ¿usted se acordaría? Y sí, dice, pero no, creo que no le dijeron eso, porque no tienen que decirlo. No existe ningún lado que se le diga esa fórmula, si usted no guarda lo que podrá ser utilizado en su contra. ¿Dónde surge eso? Ellos la llevaron a pedirle y a exigir una fórmula al testigo que no es una exigencia del orden legal. Ellos solamente tienen derecho a guardar silencio. Y así lo dice Fayad, que se lo dijeron. Y así lo reconoce a Recabarren, que se lo dijeron. Fácticamente se hizo. Hay una pregunta sobre la que supuestamente empieza la coacción. Y la mencionaron ambas defensas al unísono en su argumentación. Dice que cuando le interceptan a la señora Río, el gendarme le dice, ¿viniste sola? Como diciendo, esto ya es para ver si ella involucra. Era una cuestión de seguridad. Tengan en cuenta dónde estaban haciéndolo. Estaba todo vidriado, había gente al otro lado, había que entrar los testigos. Mínimamente tiene el gendarme que resguardar a cuántas personas debe custodiar o por lo menos controlar. Fue la única pregunta que le hizo el gendarme a partir de que le empezó a leer todos los oficios y ponerla al tanto. ¿Sabía la señora Río de que estaba en un procedimiento o ella se encontraba en shock, que no entendía ni siquiera cuál era el delito? Porque así fue el planteo inicial. El primer planteo inicial de la defensa fue que no sabía por qué estaba. Se demostró de que a la señora Ríos se le leyó el texto de los oficios dicen que se trata de una causa de estupefaciente, los oficios explican de que es una entrega vigilada, que se está continuando el movimiento de una encomienda. Ella sabía en qué contexto se manifestaba y así lo hizo porque ella quería plantear de que no era la motivadora delito de crimen. Ella lo que quería plantear es, a mí me mandaron a hacer esto y me lo mandó a hacer tal persona. En ningún momento denunció coacción, sino que ella estaba en shock. Ella dice, yo estaba en shock y por eso manifesté esa circunstancia. Estaba tan en shock que hizo un razonamiento de que Aguilera no lo perjudicaría el susdito. Es decir, tenía la rapidez mental para adjudicarle la responsabilidad a alguien que ya tiene conflicto con la ley, pero no para advertir que debía guardar silencio. Ella evidentemente se manifestó en forma espontánea y Recabarren lo fue contando
casi con una naturalidad, hasta con un cierto enojo, porque ella también creía que habría que haber hecho otras situaciones. Se llegó a decir que este Ministerio Público no es objetivo porque eligió al señor Aguilera para acusar, dejando de lado otros elementos investigativos. Entre esos mencionaron a tal Brenda o el número de contacto que tendrían Ríos con la señora, con Aguilera como tercero, y así también el número de contacto común que tiene Ochoa y Ríos, que no se investigó. Justamente se está investigando. Eso es lo que hace el legajo del aporte del imputado colaborador. ¿Por qué se frustró esa investigación y se profundizó? Por decisión de la defensa. Hoy, si ellos no querían que se investigue, no pueden trasladarle esa responsabilidad. No obstante, lo deben hacer. ¿Y por qué Jal no lo sabe? Porque el que vino acá dijo, Jal, yo pedí los números, porque Jal es un analista del resultado de los teléfonos. Él no es el investigador de la causa. A él lo que le hacen es transferirle todo el producido y el extraído del orden telefónico para que él haga una evaluación conforme las circunstancias de las causas. Pero él no investiga. Es más, él menciona ahí, dice, yo no sé si lo habrán hecho, yo les mencioné de que habría que seguir haciendo el entrecruzamiento. Llegaron a decir la defensa de que nosotros no encontramos nada en el WhatsApp porque no existía. Silogismo muy falso. Cuando se hace la extracción, se dice justamente, y en eso hay un acuerdo probatorio sobre, que había cosas que estaban borradas. Mejor prueba de que estaban borradas y que no se pudo extraer, es que pudimos comprobar que había mensaje de texto, que lo reconoce la defensa, entre Ríos y Aguilera, pero no sabemos qué dice el mensaje de texto. ¿Por qué? Porque estaba borrado justamente en el teléfono de Ríos y estaba borrado en el teléfono de Aguilera. Ellos mismos dicen había mensaje de texto y no había nada más. ¿Por qué no había nada más? Porque ellos lo habían borrado. Y hubo una imposibilidad técnica para establecer esa situación. Y terminaron en una conclusión diciendo que esto es cultura de los gendarmes. Hay una cultura de los gendarmes de muchas cosas que dicen no ponerla en el acta. Opinable, puede sostener. Pero ¿sabe cuál es la consecuencia que dice el doctor Patti de ese silogismo falso? Dice, entonces también de ahí se puede deducir que hay cosas que ponen en el acta que no son falsas. ¿En función de qué se puede llegar a hacer esa reformulación de que han puesto cosas porque no dejan de poner? Es totalmente terrible sobre la situación en la que hablan del orden de la coacción. Yo le decía, los falsos jurisprudenciales requieren mínimamente para establecer ese contexto, que ese contexto tenga, aunque sea un riesgo, de haber sido con motivo de coacción. La situación, mírense el contexto, cómo les cuesta a la defensa construir un contexto de coacción intelectual. La llevaron a la agrupación séptima, al bar de la agrupación séptima, no en una oficina, no en un galpón del fondo, al bar de la agrupación séptima, donde concurren todos. Y dice, había hasta 10 personas, que creen que hasta 10 personas. Graciosamente 3 son civiles. Los 2 testigos, Río, y los otros 7 que estaban justamente en esa motivación. Cuando la señora Riquebarren dice concretamente, y los chicos le dijeron que diga la verdad porque ellos lo toman como si eso fuese una coacción intelectual. Yo les dije, es parte de la obligación legal que requiere este imputado colaborador. Construyen
de que esta declaración resulta insuficiente para el señor Aguilera, parcializando los datos. Yo, cuando hicimos la acusación, dijimos de que no era un elemento único, sino que ese elemento único jugado y entrelazado con todo el contexto y con todas las otras medidas probatorias dan cuenta de la situación. Los gendarmes no sabían ni siquiera que era pareja de Aguilera. Es una información aportada por ellos. Los gendarmes no sabían ni la existencia de Quiroga. Vinieron acá y le preguntaron si lo habían investigado a Quiroga. No la conocíamos. ¿Cómo llegan a Quiroga? Por aporte de Río. ¿Cómo llegan a que Quiroga diga, sí, yo fui comprometida para recibir esta encomienda? Solamente puede ser por aporte de Río. ¿Cómo sabían los gendarmes de que Aguilera tenía vinculado a Quiroga en su orden del celular? Resulta imposible sostener concretamente un orden de coacción cuando toda la información evidentemente partió del orden de la causante Río. Se llega al extremo, y en esto sí voy a hacer un párrafo porque considero que es muy riesgoso tirar una situación dudosa sobre una causa que se sigue en Mendoza y hacerla cargo a esta causa. Se dijo que la señora Río, indicando su categoría, porque es como yo decía, de mujer a mujer, se dijo de que la señora Río había declarado en una causa muy pesada. Esa causa muy pesada había producido la muerte de un secretario de un juez que hoy está acusado por cohecho. Y se dijo de que ella había estado el día anterior con esta persona que había muerto y que no se investigó nada. En esta causa se va a investigar eso. Esto es responsabilidad en donde declaró justamente qué hizo este Ministerio Público. Facilitó cuando pidieron autorización si la señora Río podía ir a declarar y por supuesto se facilitó la información que ellos requerían para el orden investigativo. Pero eso se investiga en Mendoza. ¿Cómo puede ser carga de no investigar en esta causa una muerte en Mendoza de una vinculación judicial en donde la señora Río estuvo el día anterior a la recepción de la encomienda? Ahora, graciosamente, por haber estado el día anterior, le bastó a la defensa para hacerla sospechar al señor Río. Ahora, cuando nosotros decimos que Aguilera le dio instrucciones, le mandó mensaje, le dio el lugar donde debía hacerlo, tenía contrato con Quiroga, estaba vinculada telefónicamente, eso no hay prueba, no es objetivo. No solo es objetivo, sino es subjetivo. Carvajal contó de la interrelación que había y de la situación de ese orden. ¿Hubo alguna justificación de eso? Ninguna. Quedó solamente la evaluación de Carvajal. Cuando a Carvajal nosotros lo queremos resaltar porque dijo que tal teléfono no se pidió, es la grande. Pero cuando Carvajal le dice de que había interconexión, que había vinculación directa, que había vinculación vía tercero, eso no se valora. Por eso es que yo digo, se sostiene y se fundamenta esta nulidad en función de una valoración parcial y hasta fragmentada de la prueba circunstancial. Se puede interpretar diferente, se puede creer que el testigo quiso decir eso y cada uno podrá tener, pero lo que no se puede negar es lo que dijo. No se puede negar de que la señora Recabarren dijo que escuchó decir a Río que eso era del Rengo Aguilera. No se puede, le podrán después decir que capaz que estaba imbuida por la... Todos dijeron conocer al Rengo Aguilera, pero a partir de el conocimiento que pone en la situación a la señora Ríos. La señora Ríos desiste con su defensa, con su abogado defensor,
desiste de este imputado colaborador, donde se llevaba adelante la investigación respecto de otros involucrados en el hecho. No obstante, esta investigación no es que se haya dejado de lado, justamente los tiempos procesales que nos llevan a estar en este sistema acusatorio, se hace una evaluación de la prueba que tengo para ir a juicio y con eso voy a juicio sin perjuicio de continuar el orden investigativo. Para eso se hizo este sistema, para que no se muera concretamente en el orden de un orden inicial de imputación, sino que se pueda adelantar, se pueda jerarquizar la acusación, se pueda establecer una mayor situación. Por todo ello, entiendo de que por más que ha hecho un gran esfuerzo la defensa, no se ha mostrado ningún momento de coacción, no se ha tachado de ninguna circunstancia de que no se vea que es espontáneo lo que manifestó la señora Ríos, y además prueba de ello es que alteraron el momento de la espontaneidad. Si ustedes ven en el acta que ellos pretenden seguir y tachar según los mismos términos, primero está la espontaneidad, dicen que comunican al fiscal, al auxiliar fiscal de lo que dijo, y a partir de allí se inicia un proceso propio y conforme a las exigencias de someter a imputado colaborador. Ese sería, entiendo yo, suficiente como para plantear de que no existió una violación de garantía y que el personal preventor obró conforme al marco legal que le exige y se desarrolla. Fue tan espontáneo la fuerza de seguridad y por eso es que resultan exageradas las expresiones de que tienen una cultura de agregar cosas, que ni siquiera se pusieron de acuerdo para plantear alguna situación. Acá vino Rodríguez y dijo, a mí me tocaba estar en la cámara, yo estaba de este lado, y cuando le dijeron, fue a verlo afuera, no, yo no fui, debe haber sido otro gendarme, pero eso no quita de que hubiese situaciones o poner situaciones como reales en el orden de la realización. El segundo punto planteado por parte de la defensa fue la tipicidad. Y en eso la defensa de Ríos planteó una situación, construyó una situación sobre el orden de la consumación del delito de transporte. Citó un fallo justamente de la Cámara Nacional de Casación y en eso un voto de la doctora Ana María Figueroa, donde ella misma dice de que el delito de transporte es de consumación permanente. El caso al que le refería justamente la doctora Ana María Figueroa en ese fallo es que si se sigue moviendo la droga y se sigue trasladando, se sigue constantemente consumando en las distintas jurisdicciones por las que pasa. En ningún momento dijeron que era de resultado. El delito de transporte no requiere llegar a destino. Es decir, ni el fallo que citaron, ni el fallo de los que luego mencionó, en ese que se planteó justamente en el tribunal oral, del beneficio de la duda de quien transportaba marihuana. El beneficio de la duda es si sabían que era para, más allá para incorporarlo al comercio y que no eran para consumo personal, porque eran cigarrillos. Pero en modo alguno, ningún fallo, ningún orden jurisprudencial convierte al delito de transporte en un delito de resultado que tenga que llegar a destino para su consumación. Es más, se dice que el mero traslado aún tiene consumación fugaz e instantánea por el simple movimiento, porque lo que había que acreditar en ese movimiento, en esa relación subjetiva y objetiva entre el sujeto y la droga, es que la droga es la que necesitaba moverse y no él. Y eso construyeron todas las fallos jurisprudenciales, es decir,
Cuando yo tengo droga en el bolsillo y me voy a trabajar y llevo la droga porque tengo que ir a trabajar y me detienen, en realidad eso no sería transporte porque el que se tenía que mover era el imputado y no lo iba a dejar en su casa porque tenía miedo de que la familia lo haga. Entonces la movilidad está dada en función del destino del actor, no de la droga. Pero cuando la droga es la que debe trasladarse y debe tener un movimiento, queda claro de que es un delito de transporte y esa relación subjetiva y objetiva se construye a partir de este movimiento. Acá no cabe duda que la droga era la que se debía mover porque la despacharon por encomienda, la mandaron hacia Mendoza y la droga tenía que llegar a Mendoza. Ahora, ¿cuándo se consuma esa situación? En el mismo momento en que se empieza a trasladar a partir de su despacho. Todos fueron coincidentes en sostener que Ochoa despachó esa encomienda, averiguó por esa encomienda, existe coincidencia entre su teléfono y la encomienda y sus datos personales. Y lo que plantea el doctor Patti es que como la droga no llegó a Mendoza, no se habría consumado. Falso, es una construcción virtual de que el delito de transporte ya se había consumado una vez que se interceptó esa encomienda en Cabeza de Buey. Adviértase que entre Tartagal y Cabeza de Buey hay mucho más de 250 kilómetros. Por lo que hubo un transporte consumado en el orden de realización. Planteó la tipicidad de la conducta de recepción. Dijo, no recibió droga. Nunca nadie planteó el hecho de la recepción como elemento propio del tipo y del verbo para su consumación. ¿Por qué? Porque no solo no sería atípico, sino sería imposible. Es un delito imposible plantear que en el momento de la recepción se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya esa droga está en poder del Estado. Ya fue controlado, aun cuando hubiésemos mandado todo el cargamento. Es más, el doctor Patti dice, si hubiesen dejado una porción, también sería delito imposible. Si hubiésemos mandado todo, también sería. ¿Por qué? Porque es como tener el control de toda la situación de la acción y exigir que esa situación se plantee. Esto se resolvió ya en 2 casos que llegaron a casación, que en realidad es una derivación del mismo caso, pero me voy a remitir al orden histórico, el caso Cementilli, el caso Ortiz, son entregas controladas hechas dentro del código anterior y se estableció justamente de que el compromiso está en el inicio de ese orden afectivo. Pero aún con este código ya tenemos fallo de casación sobre esa situación. Hemos tenido el caso Liquitay, el caso Quispe. En el caso Liquitay quizás Quispe es una derivación de Liquitay porque era una parte dentro de la estructura que se adjudicó la responsabilidad con posterioridad porque se detuvo con posterioridad. Eso da la pauta para quienes dicen de que esto quedó cerrado. No, justamente en Liquitay se llevó luego a Quispe porque se siguió investigando respecto de los otros posibles involucrados. Pero a lo que iba en el caso de Liquitay, se presentó un sujeto que ni siquiera, había 4 que estaban involucrados, 3, uno había dado el nombre, el otro había pedido el documento, el tercero era el que dirigía, mandaba y recibía, pero el cuarto había llegado concretamente en acompañamiento a esta situación y lo que se demostró en esa causa es que tenía un compromiso con ese viaje y el que no se pudo establecer. ¿Qué dijo casación? En ese caso, aún existiendo una tentativa de delito imposible, porque no podía ser consumado, correspondía a que sea punible por el orden del riesgo creado y concretamente por la afección al bien jurídico protegido. Y se tomó como que no era un momento de consumación y retiro, sino
cuántas voluntades concurría a la acción de transporte una vez detectada en su intervención. Acá no se le achaca a Río haber ido concretamente a retirar, sino haber colaborado en ese inicio de la conducta y del verbo establecido entre Tartagal y Cabeza de Buey. Hubo un aporte, Ochoa sabía que quien le iba a recibir era Río, porque si no, no pone su nombre, no pone su documento, no la identifica de manera clara. Había un orden fáctico de vinculación. Sí, Río fue a recibirla porque sabía que ya había llegado la encomienda, alguien le avisó. Eso es innegable sobre la orden de situación. ¿El aporte brindado era suficiente? Sí, tan es así que miren lo que fue de rico la testimonial de Recabarren, que nos contó de que esta firma, en especial esta firma vía cargo, tiene una forma excepcional de recibir encomienda. Dice, también se puede recibir por parte de tercero. Yo podría recibir por parte de tercero y concretamente venir con una autorización y fotocopia del documento de identidad de la persona que lo estableció. Acá no, acá se decidió que quien desde un momento fuera el destinatario fuera la que fuera a recibir. Lo único que se hizo es comprobar esa veracidad del dato del destinatario que ya estaba en la encomienda aún antes de ser descubierta en Cabeza de Buey. Pero se planteó una situación, dice, atipicidad por falta de dolo. Así lo construyó el doctor Patti. Si bien uno en la mínima enunciación pareciese contradictorio porque la tipicidad hace a una previsión o límite del orden jurídico, el dolo hace a un nivel de grado de culpabilidad, pero si nosotros tuviésemos planteado, y supongo que en ese orden de la teoría objetiva de imputabilidad, podríamos decir de que la construcción de la tipicidad se debe a la jerarquía, profundidad o entidad del dolo o el riesgo creado por parte del imputado. Y él planteó de que la ausencia de dolo volvía atípico y dijo que había una doble falencia, que desconocía lo que traía y que no sabía por qué tenía que ir a recibirlo. Por eso digo, siempre construyendo su declaración en función del aporte probatorio que hizo la defensa. La defensa trajo una hipótesis acá, la trajo a la señora Río a declarar. Esta misma defensa la trajo a la señora Río a declarar. La señora Río, cuando vino a declarar, lo primero que dijo es: a mí me contrataron para recibir la encomienda. Adviértese que hasta la otra defensa también cargó sobre esa situación, porque dijo, no solo la contrataron, sino que cobró. Le secuestraron 11.000 pesos y iba a cobrar 10.000. Quiere decir que en esa situación le cargó a la situación, ¿no? Pero el doctor Patti plantea, no hay ni dolo directo ni dolo eventual. Dice, entonces uno se pregunta cómo se construye un dolo eventual y dice que las circunstancias concomitantes le permitan imaginar al actor de que ha emprendido una acción delictiva determinada. ¿Y cuáles son las circunstancias concomitantes de la señora Río? La contrataron para recibir una encomienda. ¿Quién contrata para recibir una encomienda? Y alguien que no puede ir. Entonces dice, mirá, tengo un orden laboral, un compromiso, no puedo ir. Y así podría haber hecho, como decía la señora Recabarren. Toma fotocopia de mi documento, yo te autorizo y anda y sacarla. No, pero esto no pasó acá. Esta persona que la contrató no quería figurar como destinataria. Algo para alertarme. Quería que
la señora Ríos figure como destinataria y le aporte la información. Ahora, esta encomienda no venía de cualquier lugar, venía de la frontera. Ya la alerta de la señora Ríos y las circunstancias le permitían establecer de que acá había emprendido una acción delictiva. Pero no solo eso, le pagan 10.000 pesos por ir a retirar una encomienda. Aún la persona más ingenua tiene que darse cuenta que lo que va a retirar tiene como costo solamente por el retiro 10.000 pesos. ¿Qué puede ser en esa situación? Y algo valioso, si fuera valioso la fue a retirar él, ¿por qué no la fue a retirar la persona que la contrató? Sí, era porque concretamente se pagaba su compromiso y su aporte a la materia y al iter crimine. Se estaba dando un importe proporcional al compromiso y al riesgo corrido. Por eso es que queda claro de esta situación. Ahora, la señora Ríos lo único que varía de su situación y dice, mire, cuando yo dije que el que me había instruido para hacerlo Aguilera fue un invento mío. En realidad, yo fui, porque eso es la construcción que hizo el doctor Patti, fue engañada a retirar la encomienda. No quiero contar quién me engañó. No quiero. Es más, el doctor Patti resaltó, nunca lo voy a decir quién me engañó. No quiero decir quién es la persona que me contrató. Evidentemente está en un pleno conocimiento de que se establece. Y ahí sí es donde yo constantemente me preguntaba, la señora Ríos tiene la defensa plena de esta situación como para optar entre asumir casi la totalidad de la responsabilidad, descartando al señor Aguilera con esta construcción en donde se pone como orden frustrante de cualquier construcción en el orden del camino. Tiene la total deliberación y libertad para advertir de que renuncia a un beneficio, porque de ser imputado colaborador inicial, hoy asume la responsabilidad del contrato, plantea un dolo eventual y frustra la continuación y la hilación sobre ese orden de camino. Por eso es que entiendo de que el dolo ha quedado debidamente demostrado, lo cual impide determinar como procedente la tipicidad por falta de dolo. En ese orden de planteo es que yo le decía, voy a solicitar, se rechace la nulidad planteada tanto por la defensa del señor Aguilera como por la defensa del señor Ríos, porque no existe violación de garantía constitucional alguna respecto del procedimiento efectuado por la Gendarmería Nacional al momento de la detención de la señora Ríos. Fuerza de Seguridad ha obrado conforme a derecho y concretamente se ha pretendido la utilización, más allá de esa herramienta especial de la entrega controlada que por todos es admitida, si bien no en el orden de la consumación, del imputado colaborador que ha sido frustrado a pedido de la defensa y de la señora Ríos. Eso justifica la última parte de esa acta de procedimiento que se establece. También va a solicitar el rechazo concretamente de la situación de atipicidad planteada por el doctor sobre el orden de la consumación. Ya he explicado que existen fallos jurisprudenciales de que la entrega controlada no establece
una necesidad de resultado porque el tipo penal no lo requiere, al resultado de destino. Hace